Soy Silvia Graf, tengo 20 años y me dedico a la fotografía y al vídeo. En mis fotos hay mucha narración, como lo he hecho todo de manera siempre muy autodidacta. Mi trabajo se basa en la prueba y en el error y en la experimentación pura y dura. Que hay ciertas cosas que la imagen tiene que las palabras no, y esa parte me interesa mucho de la fotografía. Cuando empecé a hacer fotos, trabajaba siempre con mi vida como base. Mi estilo, al final, no tener limitaciones, ha acabado siendo algo que solo encaja en el mundo del arte. Aunque pudiera parecer un impedimento el tener una estética tan definida, en mi caso solo ha hecho que lleguen a mí trabajos más comerciales para portadas de música y de libros y también para videoclips. Un día me publicaron en un blog de Estados Unidos, entonces muchos pequeños blogs que siguen a este blog empezaron a publicarme alrededor de todo el mundo. Desde entonces no he dejado de trabajar para un montón de empresas diferentes, casi siempre enfocadas a la música. Flickr decidió hacer una especie de selección, según ellos, de los 20 mejores fotógrafos menores de 20 años. Hicieron una exposición con nosotros en Nueva York y nos van a ayudar en todo lo posible. Y en este curso de doméstica os voy a enseñar algunos de los procesos que yo utilizo habitualmente para trabajar. En primer lugar, os voy a hablar un poco de las referencias, los artistas que me obsesionan ahora para trabajar. En segundo lugar, vamos a ver los materiales con los que yo trabajo, que además son materiales muy baratos y no hay nada profesional. Hablaremos un poco de la idea, hay muchos procesos con los que desarrollarla. Hablaremos un poco de qué modelo es más apropiado para el tipo de proyecto que queramos hacer. Y también el lugar, porque el espacio realmente vale. Y la parte de la práctica, que es donde vamos a pasar a hacer las fotos necesarias para realizar nuestra composición. Y ya por último, tendríamos la postproducción, que es la parte donde más nos vamos a detener y creo que donde mejor nos lo vamos a pasar. Los materiales que vamos a utilizar, lo único fundamental es una cámara, si es digital mejor, y también vamos a necesitar un ordenador con Photoshop para toda la parte de la postproducción. Después el tema de la luz, realmente podemos trabajar incluso con la luz de una ventana o con lo que tengamos, pero es interesante que trabajemos con alguna luz que podamos modificar nosotros. Vamos a ver cómo sacarle partido a algo tan accesible como un flex. Este curso va dirigido a personas que nunca hayan hecho una foto, que tienen conocimientos muy básicos de fotografía y de edición, y para gente que ya tenga estos conocimientos, pero que quiera liberarse de las ataduras y experimentar con la postproducción fotográfica. Si dispones de pocos medios o los tienes, pero quieres probar a hacer algo diferente, te invito a que hagas este curso de doméstica conmigo.